Y vamos a abandonar las casas, ranchos, vamos todos para el pueblo, vamos para todo para la carretera. Responsabilizamos al gobierno nacional que en vez de cumplir los acuerdos y los derechos que tienen los pueblos indígenas nos está matando. Con los acontecimientos que transforman el mundo. Según el último reporte médico, a uno de los indígenas que resultaron heridos se le fue declarada la muerte cerebral. 24 horas con noticias, con análisis, con opinión, 24 horas sin parar. El gobierno denunció hoy un complot para desestabilizar el país. Las confrontaciones dejaron 2 países muertos, 60 heridos y cerca de 15 policías. El mundo no se detiene, nuestras noticias tampoco. Nuestra tele, noticias 24 horas. Más de 800 unidades de la policía y el ejército vigilan esta noche la vía Cali-Popayán. Hay millones trabajando para que todo quede en el pasado. Noticias Caracol, primero en noticias. Indígenas con armas de fuego paran las mulas y tratan de atravesarlas. Los problemas de orden público en el Cauca se iniciaron desde muy temprano, cuando policías antimotines empezaron a... El desfile. De otra parte, así van llegando a la ciudad de Cali los 20.000 indígenas que marchan desde mediados de semana para exigir más tierras, así como derogación de disposiciones mineras y forestales que comprometen la suerte de sus territorios. También manifiestan... No nos maten, somos la Guardia Indígena. Responsabilizamos al gobierno nacional que en vez de cumplir los acuerdos y los derechos que tienen los pueblos indígenas nos está matando. Mientras los indígenas continuaron por segundo día los bloqueos en la carretera panamericana. La Policía Nacional ha recuperado la vía panamericana Para conmemorar el Día de la Raza. Ingredientes de terrorismo. La investigación lo dirá, que se respete y se reconozca los derechos humanos de los pueblos indígenas, que asuma la responsabilidad el grupo Cabal con la viuda que queda, con los hijos que quedan. En lo que parece un enfrentamiento entre el ejército e integrantes de la etnia. Durante varias horas la comunidad impidió que el CTI hiciera el levantamiento de los cuerpos y retuvo a 5 militares acusados de disparar contra ellos. El carro paró cuando apenas bajaron al suelo y bajó el otro siguiente y dispararon, pero rotundamente, pues garrafas. Somos amigos. Como les acabamos de contar, 20 militares fueron retenidos por indígenas en Cumbal, Nariño, después de que los uniformados mataron a 2 miembros de la comunidad. Una vez culminados los procedimientos de medicina legal, los cuerpos de los 2 guardias indígenas serán enterrados en medio de rituales nativos en su territorio. Se bajaron del carro, no hicieron más sino que llamar a los compañeros que iban atrás del carro que se bajen y a echar plomo. No nos dieron holganza a nada, sino que cuando yo les dije no nos maten, somos la Guardia Indígena, uno de mis compañeros ya cayó al suelo. Los indígenas que en las últimas horas marcharon para conmemorar el Día de la Raza exigen al gobierno nacional el cumplimiento de acuerdos pactados sobre entrega de tierras e indemnizaciones por masacres ocurridas en esa zona. Son más de 5.000 indígenas paeses y guambianos los que marcharon por el territorio de paz y convivencia en la María Piendamó para conmemorar el Día de la Raza. Aida Quilpué, presidenta del Consejo Regional Indígena, asegura que para ellos no es una fecha de celebración y denunció las últimas muertes de las que han sido víctimas estos pueblos. Asesinaron compañeros en Caldas hace 3 días, 3 compañeros asesinados. El día de ayer asesinaron a 3 yanaconas. En la que participan principalmente guambianos y paeses. Mientras los indígenas continuaron por segundo día los bloqueos en la carretera panamericana. Y mientras el gobierno acusaba y los indígenas protestaban. Es conmemoración a los 500 años de invasión a los territorios indígenas, pero también es que el gobierno nos reivindique las leyes que contenían todas las normas y decretos como derecho de los indígenas que nos dejó Simón Bolívar.
Los indígenas provenientes de Buenaventura, Dagua y el Cañón de las Garrapatas justificaron la protesta. Estamos levantados porque es que el gobierno nos ha incumplido. Las demás personas de este país tienen derecho a circular libremente por las carreteras nacionales y por las vías y caminos del territorio colombiano. Una vía que, como ustedes ya saben, conduce también al suroriente del departamento del Valle e incluso al norte del Cauca. Aunque la policía logró despejar este puente, los indígenas atravesaron troncos de árboles y piedras y quemaron neumáticos en los tramos de la vía Cali-Candelaria, mientras que la policía usó gases lacrimógenos. Según el último reporte médico, a uno de los indígenas que resultaron heridos se le fue declarada la muerte cerebral. Incomunicado vía terrestre quedó el sur del país con el interior. Por el taponamiento de la carretera internacional a la altura de la María Piendamó por cerca de 8.000 indígenas, paeses y guambianos que se tomaron posiciones estratégicas en cerros y la vía panamericana en la mañana de hoy. Para prevenir más desórdenes cierran la vía panamericana entre las 9 de la noche y las 5 de la mañana. Choques dejan un muerto y 37 heridos. Otros 800 indígenas mantienen bloqueada la vía cerca a Candelaria Valle. Responsabilizamos al gobierno nacional que en vez de cumplir los acuerdos y los derechos que tienen los pueblos indígenas nos está matando. Sí, la vía no se puede dejar taponar, la vía tiene que estar totalmente despejada y nosotros vamos a garantizar para que el flujo vehicular fluya sin ningún problema en todo el día de hoy. Estamos evaluando. La Policía Nacional ha recuperado la vía panamericana con un apoyo muy importante del Ejército Nacional. Porque la gente está armada con machetes, con cuchillos, con artefactos explosivos que utilizan estos infiltrados aquí en las manifestaciones. Los policías ya han hecho algunos disparos al aire porque es una forma disuasiva. Durante el enfrentamiento de hoy contra el ejército y la policía, un menor indígena de 14 años resultó herido con un proyectil en el tórax. Esta casa fue improvisada como un centro de salud temporal para brindar los primeros auxilios a más de 60 indígenas que llegaban con múltiples heridas luego de los enfrentamientos con la fuerza pública. 2.000 indígenas madrugaron para intentar tomarse nuevamente la vía panamericana. Lanzaron piedras, palos y papas explosivas para tratar de neutralizar la acción de la policía. Desde la montaña y la carretera se enfrentaron a los agentes. Fueron más de 5 horas de choques que dejaron 8 policías y 29 indígenas heridos. Las protestas de indígenas en el sur del país dejaron un muerto y 37 heridos. Miles de manifestantes se enfrentaron a la policía que despejó la vía panamericana en el sector de la Marina. Indígenas paeses aseguran que 2 nativos cayeron muertos en el desbloqueo que hoy la fuerza pública hizo de la vía panamericana entre Popayán y Cali. Ya los hemos quitado. Luego de entregar a la gente que mantenían retenido, el agente Edgar Rojas fue entregado luego de 7 horas de permanecer retenido por los manifestantes a una comisión encabezada por el gobernador del Valle y la Defensoría del Pueblo. Tropezó con un compañero y lastimosamente pues, me alcanzaron a coger. Un patrullero que permaneció retenido 6 horas por los manifestantes. Amayogado. El toma está ahí, tiene todas las garantías y ahí lo tenemos y posiblemente pues aspiramos de entablar un contacto con el comandante de la policía para ver a qué acuerdo llegamos, porque ellos también nos tienen retenidos. Eso fue un machetazo en la primera línea que hubo de defensa, antes de que ellos no vinieran. Bueno, ¿qué se sabe de los agentes retenidos? ¿Dónde están? ¿Dónde están? Ni riesgo. Esto es con firmeza. Tienen retenido a un policía. ¿De cuándo acá alguien puede retener a un miembro de la fuerza pública? O sea, no hay derecho. Y si eso no es terrorismo, entonces ¿qué es? Como resultado de esto queda un niño de 7 meses muerto. Eso le digo a Uribe, por favor vaya o vámonos a solucionar este problema en Cauca.
No queremos seguir perdiendo la vida para criar una persona, un niño, es un costoso. Es increíble. La policía disparó indiscriminadamente con fusiles, lanzaron algunos explosivos, sus gases lacrimógenos, hirieron a varias personas, a más de 30 personas con fusiles. La Organización Nacional Indígena de Colombia, ONIC, acaba de denunciar que 3 nativos, entre ellos un menor de edad, murieron en los enfrentamientos con la policía en Cauca y Risaralda. Tenemos 2 muertos y yo creo que mueren otros compañeros más. En los enfrentamientos, 2 nativos murieron y más de 60 resultaron heridos. Y señalaron al Estado como responsable de los crímenes. Mientras los indígenas continuaron por segundo día los bloqueos en la carretera panamericana. En los choques con la policía, asegura esta organización, ha habido centenares de heridos. Y vamos a abandonar las casas, ranchos, vamos todo para el pueblo, vamos para todo para la carretera, para que nos termine, para que dueñe todo el territorio. 1.200 guambianos de Cauca y Huila se tomaron las calles de Neiva, marcharon por la ciudad hasta llegar al centro de convenciones José Eustacio Rivera y anunciaron permanecer en el lugar hasta que el gobernador los reciba. En Quibdó, 300 indígenas permanecen en la Defensoría del Pueblo, exigiendo que se les cumplan los acuerdos que, según ellos, les prometió el gobierno. Los indígenas de la comunidad en Verachamí del resguardo Cañamomo y Loma Prieta llegaron hasta el sector de Tumba Barreto, a la salida de Río Sucio, donde se concentran para buscar, según ellos, una negociación de respaldo al pliego nacional que sacaron las poblaciones indígenas del país. Estas protestas de los indígenas en el Cauca fueron motivo de enfrentamiento entre el ministro de Agricultura, Andrés Felipe Arias, y el senador indígena Jesús Piñacue. El ministro calificó de terroristas los bloqueos. Tiene visos y tiene ingredientes de terrorismo. El mandatario denunciará lo que considera influencia nefasta del terrorismo en esta protesta social. Dirá que 10 policías han sido heridos gravemente con machetes en manos y pies. Presentará además el caso del intendente Aldíver Giraldo Galeano, quien perdió sus manos cuando manipuló un bulto dejado por los manifestantes. Sobre la actuación de la fuerza pública, el primer mandatario, el presidente Álvaro Uribe, dirá que la policía no está armada en la carretera panamericana. Espíritu Santo, no nos vayas a dejar ablandar ahora, que necesitamos tener la mano con total firmeza. Pues estamos pendientes de la intervención del presidente Uribe. Vamos a comprar, en lo que resta del año estamos comprando 2.000 hectáreas y en 2009, con la ayuda de Dios, 1.796 hectáreas. Además, se han titulado 7.648 hectáreas. Sí, al hectariaje adquirido de 16.539. Delicada, complicada la situación de violencia en el Cauca en medio de estas marchas indígenas, protestas indígenas. La policía anuncia que uno de sus subintendentes que tratan de controlar la vía perdió las 2 manos por agresiones de los manifestantes. Seguiremos informando. El presidente Uribe advierte que no permitirá trampas en la manifestación indígena del Cauca, donde hay infiltración del terrorismo e intenciones de bloquear el TLC. Pues el vicepresidente Francisco Santos hizo una clara advertencia a los indígenas que protagonizan desórdenes en el sur del país. El gobierno no permitirá ningún taponamiento de vías ni ataques a la propiedad privada. Santos se preguntó si los manifestantes obran desde la legalidad o la ilegalidad. Y es que el vicepresidente Francisco Santos calificó a los promotores de las protestas indígenas en el Cauca como hijos del desaparecido movimiento Quintín-Lame. Comunidad indígena que tiene un sector inmensamente radical, un sector muy radicalizado, los hijos del Quintín-Lame lo llaman así, un sector que uno no sabe si está en la legalidad o en la ilegalidad, desafortunadamente tiene la capacidad de generar problemas y de llevar a que las cosas se salgan de madre. Santos se preguntó si los manifestantes obran desde la legalidad o la ilegalidad. Porque se infiltran terroristas, nos masacran a los policías, ejercen toda clase de violencia y enseguida nos acusan ante la comunidad internacional porque simplemente nosotros actuamos y evitamos los bloqueos y enfrentamos la violencia. Y todo es con el propósito de bloquearle a Colombia pasos tan importantes como la aprobación del TLC.
Muchas gracias. En Washington se reunieron Uribe y Bush. Reiteran apoyo del gobierno saliente al TLC. El gobierno asegura que la protesta indígena está manipulada por la FARC, vía de tensión y enfrentamiento. Nosotros no tenemos que recurrir a la guerrilla ni a ningún grupo ilegal, ni siquiera a la fuerza pública en su carácter de legalidad para justificar y para desarrollar nuestras exigencias. Somos autónomos y eso lo hemos reivindicado y lo vamos a seguir reivindicando por siempre. Que los compatriotas indígenas hagan reclamos, yo no se los niego, eso sí. Respetamos la protesta, pero no los bloqueos ni la violencia. Y después aparece que no, que los heridos son los indígenas, que la policía fue la que los mató. Le acaba de pedir a los líderes de esta protesta que le pidan perdón a la policía para poder entrar en diálogo con el gobierno nacional. Que le pidan perdón a la policía. Pero cuando los indígenas le pidan perdón a Colombia. Yo no creo que el diálogo sea para premiar la violencia. ¿O es que la salud y la integridad de los policías no valen? Nosotros tenemos que hacer respetar a nuestros soldados y policías, apreciados compatriotas. Gobernador, miren, ayúdeme con una cosa, lléveles este mensaje. Que piensen ellos en su imaginación, cómo le van a pedir perdón a la policía. Ese cuentico de tener a esa revoltura con la FARC, eso hace mucho daño. Como no está bien, eso hace mucho daño. Presidente, hay las filmaciones de la situación. Bueno, general, yo le ruego clarificar esto porque yo no quiero quedar mal. Usted, aquí está diciendo el presidente de la CUT. Está filmado. Para acá. No me hagan arriesgar, hombre. Estoy recogiendo pruebas. Allá los de acá. De acá no acontece que estoy recogiendo pruebas. Creo que estoy echando. Sí, si ven que apuntan para acá, me dice. La policía estaba con bastones y con escudos. Video al que tuvo acceso CNN. Corpenjal tiene este informe. A medida que cae la noche, un grupo de indígenas y campesinos se llevan un compañero muerto. Cantan consignas contra el presidente colombiano. Jesús Nené es uno de 2 hombres muertos. Ambos recibieron disparos en la cabeza y la espalda solamente horas antes en enfrentamientos con policía antidisturbios. El grupo trataba de unirse a otros miles de manifestantes indígenas que marchaban hacia la ciudad de Cali. Esto es parte de una creciente protesta a favor de derechos sobre las tierras y en contra de las políticas del libre mercado. Él solamente pretende acabar la pobreza a punta de plomo. Y el pobre en este país para él es terrorista, es guerrillero, y de esa forma es que nos tildan. Hoy salimos a la Panamericana a manifestar ese rechazo de contra de las políticas de Uribe, y cómo nos recibió, a punta de plomo. ¿Cuál es el cuento de que ustedes hirieron a unos indígenas allá? En un discurso televisivo, el presidente Álvaro Uribe habló de los incidentes y dijo que las fuerzas de seguridad no dispararon a la muchedumbre. Pero un activista indígena entregó este video a CNN. Dice que muestra a la policía en acción el jueves pasado. Las escenas de la cinta muestran la reserva indígena de La María. Se ven policías antidisturbios dejando pasar a un hombre en uniforme verde de la policía con un pasamontañas. Luego se escuchan 3 disparos. La única prueba no es el video. También ha habido un hecho que aplaudimos: la confesión del patrullero que disparó. Les deseamos de todo corazón a ustedes. Nacional de los colombianos, todos con el mismo corazón.
Hasta este resguardo continúan llegando más nativos que se unen a la jornada de protesta para exigir el cumplimiento de acuerdos pactados con el gobierno nacional. Con la creciente violencia, miles de manifestantes alentados por música indígena tradicional se dirigen hacia Cali. La marcha se mueve a paso de tortuga porque los indígenas dicen esperar que otros grupos de campesinos, cortadores de caña de azúcar y trabajadores se unan a la protesta. Dicen que quieren resolver sus pedidos de forma pacífica, pero que se defenderán si fuese necesario. Carl Penhall, CNN, en la carretera panamericana desde el suroeste de Colombia. ¿Cuál es el verdadero origen de las protestas de los indígenas del Cauca? Esta noche en CMI les contaremos toda la historia. Para los indígenas, la cadena de incumplimientos de las promesas de los gobiernos de los últimos años son la causa directa de las protestas y bloqueos que iniciaron esta semana. Tras la masacre del Nilo en 1991, en la que fueron asesinados 20 indígenas en Caloto, Cauca, el Estado reconoció su responsabilidad en 1995 y se comprometió a entregarles a las comunidades 15.000 hectáreas de tierra. Sin embargo, esto no ha ocurrido. De esas 15.000 hectáreas, el gobierno solamente ha entregado aproximadamente 6.000 hectáreas. Porque ¿sabe a cuánto venden la hectárea en Caldono? A 15 millones de pesos. Y allá están exigiendo 1.000 hectáreas. Es decir, es como que invirtiéramos 15.000 millones solo para 1.000 hectáreas. En 1995 también se renovó el compromiso del gobierno de reparar a las comunidades por los daños ocasionados tras la construcción de la represa de Salvajina en el norte del Cauca. Es un caso que hay que revisar, porque no pueden ganar dinero a costa de nuestro desastre. Los acuerdos de reparación ambiental, construcción de vías tampoco se cumplieron a cabalidad. En abril de 2001 otros 20 indígenas fueron asesinados en la masacre del Naya. Les prometieron reubicación a las comunidades afectadas que huyeron despavoridas, pero el compromiso tampoco se cumplió. En la última semana nos han asesinado 3 compañeros indígenas en el departamento de Caldas, al parecer en manos de las Águilas Negras. Nos asesinaron 2 compañeros indígenas Yanacona, 2 compañeros indígenas en Toribío. De 1.200.000 indígenas, 350.000 son desplazados, la mayoría del Cauca. Históricamente los bloqueos y grandes movilizaciones indígenas de los últimos años han sido en el Cauca. Observadores atribuyen esto a que en el departamento se encuentran la mayoría de los indígenas del país, casi 350.000, y son los más organizados. La base, la raíz de los indígenas es el territorio. Pero si ellos ven que se les está afectando su territorio y que hay normas que los afectan, pues reaccionan. Estas son las principales razones de las protestas de los indígenas, quienes ahora buscan la mediación del presidente Uribe para dialogar y ponerle fin a los bloqueos. Vamos a pasar aquí uno de los cordones de la policía, mantienen este sitio y al fondo podemos ver cómo el anillo vial, el puente de la vía panamericana que conduce a Florida. Unos 30.000 indígenas colombianos llegaron a Cali tras recorrer más de 100 kilómetros en una marcha por el respeto a sus derechos. Está previsto que este domingo se reúnan con el presidente Álvaro Uribe para plantearle sus problemas.